Vamos a ver en esta oportunidad el tema 3 del programa, soluciones y solubilidad, la primera parte de soluciones y solubilidad, que incluyen el concepto, métodos para expresar la solubilidad, términos descriptivos, solubilidad de sólidos no electrolitos en líquidos, velocidad de disolución, modelo físico, primera ley de Fick, ley de velocidad de Norges y Whitney, variables que afectan, temperatura, efecto salino, producto de solubilidad termodinámico aparente, solubilidad de medicamentos ácidos y básicos, solubilidad de sales y pH de precipitación y análisis de solubilidad de fase. Conocer sobre soluciones y solubilidad es muy importante en la preparación de farmacéutico, puesto que la preparación de soluciones es una de las operaciones más importantes del farmacéutico en el laboratorio. Es importante para la formulación, para la preparación de fármacos, aún en los fármacos que son sólidos, pastillas. Las cubiertas requieren la preparación de soluciones, los colirios, jarabes, para estudios de estabilidad, entre otros. Es decir, que es una operación muy importante en farmacia. Recordemos, una solución era una mezcla química y físicamente homogénea de dos o más sustancias, conformada por un soluto, aquella parte de la solución en la que estaba en menor proporción, y un solvente, el que está en mayor proporción. Estas mezclas homogéneas pueden ser líquidas, sólidas o gaseosas. Las de mayor interés en farmacias son las soluciones líquidas, y estas soluciones también, dependiendo del tamaño de la partícula de soluto, pueden ser soluciones verdaderas, coloidales o suspensiones. Ejemplos hay de todas ellas, del tipo de soluciones líquidas, sólidas o gaseosas. Este tipo de solución va a depender del estado físico del solvente. Entonces, las soluciones líquidas son aquellas en las que el solvente es un líquido, y podemos encontrar dentro de estas soluciones líquidas cuyo soluto sea un sólido, un líquido o un gas. Así también para el resto de las soluciones. Por ejemplo, cuando el soluto es un sólido dentro de un solvente líquido, por ejemplo, yodo en alcohol, cloruro de sodio en agua. Soluto líquido y solvente líquido, etanol, ahora el 70% que tanto conocemos. Un soluto gaseoso en un solvente líquido, oxígeno en agua, dióxido de carbono en agua. Y así en la tabla hay ejemplos para cada uno de este tipo de soluciones, también para soluciones sólidas y gaseosas, y como decíamos, en los diferentes estados de los solutos. Si nosotros estamos en el laboratorio y hacemos una experiencia a una temperatura constante, donde en un recipiente tenemos una determinada cantidad de solvente, por ejemplo agua, y vamos adicionando un soluto, agitamos y dejamos el tiempo suficiente. Cuando esta cantidad de soluto es muy pequeña, observamos que se disuelve completamente. Si seguimos adicionando, llegará un momento en que este soluto, parte de ese soluto, se precipita o está presente en el fondo del recipiente, y las moléculas entonces de ese soluto están en equilibrio entre las que están en fase sólida y las que están en solución. Este equilibrio que se establece a una temperatura constante está determinado por una constante de equilibrio, y es la solubilidad. Entonces, la solubilidad la podemos definir como la máxima cantidad de soluto presente en una solución saturada a una determinada presión o temperatura, o la máxima cantidad de soluto que admite un disolvente a una determinada presión y temperatura. Como observamos desde la misma definición, estamos hablando de una cantidad de soluto en una cantidad de disolvente. Es decir, que
si quisiéramos definir las unidades en las que estará expresada esta solubilidad, serán las mismas unidades en las que podemos expresar las soluciones, la concentración de las soluciones. Y estas eran en unidades físicas y unidades químicas. Unidades físicas, los porcientos, por ciento peso en peso, por ciento peso en volumen, volumen en volumen. Por ciento peso en peso nos decían que eran los gramos de soluto presentes en 100 gramos de solución. Porcentaje peso en volumen, los gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Y volumen en volumen, los mililitros de soluto en 100 mililitros de solución. Si la solución está formada por un soluto sólido en un disolvente líquido y no se explicita qué tipo de porcentaje es, se sobreentiende que es porcentaje peso en volumen. En tanto que las unidades químicas, que ya hemos manejado en concepto de solución, en la expresión de concentración de soluciones, molaridad, molalidad, fracción molar y normalidad. La molaridad como nos indicaba el número de moles de soluto en 1000 mililitros de solución. La molalidad, el número de moles de soluto en 1000 gramos de disolvente o en 1 kilo de disolvente. La fracción molar, por ejemplo, del soluto es el número de moles de soluto en el número de moles totales que están presentes en la solución. Y la normalidad, los equivalentes de soluto en 1000 mililitros de solución. Existen también en la farmacopea una expresión semi-cuantitativa de la solubilidad. Esto es, se dan rangos que tienen un término descriptivo y que nos indican la cantidad de solvente que es necesaria para disolver una parte de soluto. Entonces, estos rangos van desde muy soluble hasta prácticamente insoluble. Muy soluble nos dice que se requiere menos de una parte de solvente por parte de soluto. Generosamente soluble necesitamos de 1 a 10 partes de solvente, soluble de 10 a 30 por partes de solvente por una parte de soluto. Poco soluble necesitamos ya de 30 a 100 partes de solvente para disolver una parte de soluto. Ligeramente soluble de 100 a 1000, muy ligeramente soluble de 1000 a 10000, e insoluble o prácticamente insoluble, necesitamos más de 10.000 partes de solvente para disolver una parte de soluto. Entonces, estos son rangos y nos da, es una expresión semi-cuantitativa, no cuantitativa como la que habíamos visto con las unidades físicas y químicas. Ahora nos detendremos un momento para determinar y evaluar lo que es la velocidad de disolución. Nosotros necesitamos que el fármaco esté disponible, esté disuelto cuando llega al torrente sanguíneo para que se absorba eficientemente en el organismo. Entonces, si la velocidad de disolución es muy baja, no llegará el fármaco en condiciones al centro de absorción y por tanto no tendrá la acción farmacológica que esperamos. Es decir, nosotros requerimos que esta velocidad de disolución sea lo más rápida posible y que sea mucho mayor que la velocidad de absorción, para que no sea la limitante en el proceso de absorción. Nosotros si tenemos tabletas o cápsulas, estas se desintegran en gránulos o agregados y luego pasan a partículas finas y en cualquiera de ellos tenemos un proceso que llega a una disolución, se disuelve y tenemos la droga finalmente en solución, que puede ser in vitro o in vivo, y luego esta se absorbe y pasa a sangre o a los otros fluidos o tejidos. Entonces nosotros necesitamos que esta velocidad de disolución sea muy rápida,
mucho mayor que la absorción para que no sea la limitante en nuestro proceso de absorción. Entonces necesitamos poder determinarla y conocerla. Para ver cuál es la expresión que nos da cuenta de la velocidad de disolución y cuáles son las variables que la afectan, primero vamos a ver el concepto de la ley de Fick. La ley de Fick está, la primera ley de Fick está dada para el proceso de difusión. Si nosotros colocamos, por ejemplo, un terrón de azúcar en un vaso de agua y evaluamos la concentración del azúcar tomando como si pudiéramos tomar muestras inmediatamente en contacto con el terrón y a mayor distancia de esta, veríamos o determinaríamos que el flujo de masa, el flujo de azúcar en la dirección que hayamos tomado, en la dirección X que hayamos tomado la muestra, va a ser proporcional a ese gradiente de concentración. Entonces, para pasar de proporcionalidad a igualdad, lo afectamos por un coeficiente. Entonces, la primera ley de Fick establece que el flujo de masa, es decir, esta cantidad que va a atravesar desde el terrón a la solución, va a ser igual a menos D, que es este coeficiente de difusión que depende del solvente y cuyas unidades son centímetros cuadrados sobre segundo, por el gradiente de concentración, esto es, diferencial de concentración respecto de X, que era la distancia o el sentido, sí, el lugar donde nosotros determinábamos esta concentración. ¿Y por qué este signo negativo? Porque nosotros a medida que nos alejamos, es decir, que el X es mayor, la concentración va a ser menor. Cada vez vamos a encontrar menos cantidad de azúcar en el lugar que hemos determinado. Si nosotros hacíamos desde la superficie del terrón hasta el seno de la solución. Con esta base, este concepto del flujo másico, Nogges y Whitney, y haciendo uso de un modelo, este modelo teórico, lo que ellos idealizaron fue que una partícula de sólido, que está representada por una esfera sólida, cuando se la coloca en un solvente y se forma esta solución, esta partícula sólida se rodea de una capa estancada, que es una capa de disolvente, que está unida intrínsecamente a este sólido. Entonces, este modelo, teníamos una partícula, una esferita, que está en una solución, y esta partícula se rodea de una capa estancada. De modo que si determinamos la concentración de este sólido, de este soluto, va a tener un valor C1 en la superficie de la partícula sólida, y en el extremo de esta capa estancada, que tiene un espesor L, tendrá una concentración C2 que va a ser menor. Hay una disminución de la concentración a lo largo de esta capa estancada. Hay una difusión de este sólido a través de esa capa estancada hasta llegar al seno de solución. Entonces, Nogges y Whitney, decíamos, verificaron que esta velocidad de solución, es decir, esta variación de la masa del sólido disuelto en el tiempo, es igual a D, el coeficiente de difusión que recién habíamos visto, por A, que es el área de la partícula, sobre L, que era la longitud de la capa estancada, por la diferencia de concentraciones C1 menos C2. Entonces, ¿qué nos está indicando esta expresión? Que va a ser directamente proporcional a D, A y a esta diferencia de concentración, e inversamente proporcional a la longitud de la capa estancada. Nosotros en este modelo habíamos dicho la partícula de sólido,
esta capa estancada, que era el del solvente, que estaba íntimamente unida, no podía desaparecer, y las diferencias de concentración. Lo que se observa es que esta C2 es mucho menor que esta C1. Entonces, directamente podemos expresar que la velocidad de solución va a ser igual al coeficiente de difusión por A sobre L por la solubilidad de saturación o la solubilidad, la concentración de C1 o la solubilidad de saturación. Entonces, esta que es la expresión de la velocidad con la cual podemos determinarla, entonces, vemos que si nosotros aumentamos el área de la partícula, va a aumentar la solución porque son directamente proporcionales. ¿Y cómo aumentamos el área de la partícula? Si nosotros tenemos una masa determinada de soluto, que está conformada por determinado número de partículas de soluto. Cada una de ellas tiene un área superficial. Si molemos estas partículas, vamos a tener la misma masa, pero ahora con partículas más pequeñitas. Y esa masa superficial, la masa de cada una de estas partículas, si la sumamos, es mucho mayor que el área que tenían las partículas antes de molerlas. Por tanto, cuanto más pequeñas sean esas partículas, mayor será la velocidad de disolución. Esta velocidad de disolución, decíamos, es inversamente proporcional a la longitud de esta capa estancada. Esta capa estancada, también habíamos dicho, no desaparece, pero sí podemos disminuir el espesor si agitamos. Entonces, cuando nosotros agitamos la solución, lo que hacemos es disminuir esa capa estancada, el espesor de esa capa estancada, y por tanto aumentar la velocidad de disolución. Obviamente también será mayor la velocidad de disolución cuanto más soluble sea nuestro soluto. Y la última variable que afecta, de acuerdo a la expresión de Nogent-Whitney, es el coeficiente de difusión. Y como habíamos dicho ya en la primera ley de Fick, este depende del disolvente. En este caso, cuanto menos viscoso sea el disolvente, entonces mayor será la velocidad de disolución. Entonces, estas son las variables que se determinan para poder conocer esta velocidad de disolución, esta magnitud que es importante conocer para cada uno de nuestros fármacos. Existen equipos comerciales en los que directamente se coloca en la pastilla con una cara expuesta y se hacen estudios de velocidad de disolución analizando entonces las concentraciones que se obtienen en solución a diferentes tiempos. Entonces, vimos hasta ahora conceptos de solución y solubilidad, expresiones y una cuestión dinámica respecto de la solución, que era la velocidad de disolución. Ahora vamos a ver cuáles son las variables que afectan ese equilibrio que habíamos determinado previamente, que era la solubilidad. Entonces nosotros, si tenemos un soluto sólido que está en equilibrio con ese soluto en solución, que era este era el concepto que habíamos definido para conocer nuestra solubilidad, decíamos que estaba gobernada por una constante de equilibrio, que será la actividad del soluto en solución sobre la actividad del sólido, y como nosotros sabemos las actividades de los sólidos es unitaria, entonces esta constante de equilibrio va a ser igual a la actividad de solución. Y esta constante de equilibrio particular es la que en el equilibrio que estamos analizando es la solubilidad. Entonces,
Esta constante de equilibrio podemos simbolizarla directamente con la letra S, solubilidad, y si queremos ver el efecto que tiene la temperatura sobre la solubilidad, este equilibrio, nos remitimos a lo que habíamos visto en el tema 1, el efecto que tenía la temperatura sobre las constantes de equilibrio. Entonces, era la expresión de Van 't Hoff y decíamos que era igual a menos el delta H, que era la variación de la entalpía estándar, sobre R, que era la constante de los gases, por 1 sobre la temperatura en Kelvin, más el delta S, o la variación de entropía en condiciones estándar, sobre R. Entonces, nosotros en el laboratorio podríamos hacer experiencias donde verificamos la solubilidad de un fármaco a diferentes temperaturas, colocando el sistema en baños termostáticos con temperaturas constantes, el tiempo suficiente para alcanzar este equilibrio, y luego determinar entonces estas solubilidades. Y ¿qué nos permite o para qué nos serviría esta expresión? Nosotros con esas solubilidades afectamos por el logaritmo y podemos graficar en el eje de las y el logaritmo de la solubilidad en función de 1 sobre la temperatura en Kelvin. Y tenemos dos situaciones extremas. Que la pendiente sea negativa y que la pendiente sea positiva. La pendiente, si nosotros estamos graficando el logaritmo de la solubilidad en función de 1 sobre la temperatura, la pendiente será menos delta H0 sobre R. Entonces, la pendiente será negativa cuando el delta H sea positivo y será positiva cuando el delta H sea negativo. ¿Qué quiere decir? Nosotros las temperaturas aumentan hacia los valores más pequeños, en este caso hacia el 0. Si lo que observamos es que a mayores temperaturas la solubilidad aumenta. ¿Y esto cuándo se verifica? Cuando los delta H de solución son endotérmicos, es decir, si nosotros les damos, aumentamos la temperatura, aumenta la solubilidad. Y el comportamiento al revés sería para las reacciones exotérmicas. Entonces, a partir de estudios de solubilidad, nosotros podríamos conocer estas magnitudes termodinámicas, el delta H o el delta S, y si no, también haciendo experiencias y teniendo estas gráficas, nosotros podemos conocer la solubilidad a una temperatura que no hemos ensayado. Entonces, esta sería la aplicación que tiene esta expresión de Van 't Hoff específicamente para el concepto de solubilidad. Y vemos que la temperatura entonces puede afectarla aumentando o disminuyendo la solubilidad, dependiendo, entonces esto va a depender del signo que tenga la variación de la entalpía. Otro factor que afecta la solubilidad, entonces ya vimos temperatura. Otro de los factores que afectan es la adición de determinadas sales. Si nosotros estamos evaluando la solubilidad de un no electrolito, es decir, de esas especies que no forman iones en solución, la solubilidad de este no electrolito puede aumentar o disminuir. Y esto va a depender de de las sales que nosotros estemos agregando. La adición de electrolitos inorgánicos lo que produce normalmente es la disminución de la solubilidad, y esto se conoce como el salting out y puede ser explicado porque este soluto o este electrolito inorgánico que nosotros estamos agregando tiene la capacidad de
absorber o de rodearse de moléculas del solvente. Entonces hay una menor disponibilidad de disolvente para nuestro soluto no electrolito y por tanto disminuye esa solubilidad. De hecho, se ha verificado experimentalmente la solubilidad de un no electrolito adicionando sales de, por ejemplo, cloruro de litio, de sodio, de potasio, de rubidio y de cesio. Y se observa que cuanto más se hidrata, es decir, cuanto más mayor capacidad de unirse a moléculas de agua por unidad de carga, como es en el litio, la adición de cloruro de litio hará que este no electrolito se disuelva mucho menos. Entonces, salting out, cuando se adicionan electrolitos inorgánicos, disminuye la solubilidad y esto se debe a que estos electrolitos inorgánicos captan moléculas del solvente, es decir, que hay menos moléculas de solvente disponibles para el no electrolito, por tanto disminuye su solubilidad. Y otro efecto, decíamos que podían aumentar o disminuir. El salting in, que es un aumento de la solubilidad con la adición de alguna sal, y esto se verifica cuando se adicionan sales de algunos ácidos orgánicos o sales de amonio sustituidas orgánicamente. Entonces, en este caso, lo que se verifica es que el electrolito aumenta la solubilidad con la adición de estas sales. En el primer caso, cuando adicionábamos ácidos orgánicos, el efecto solubilizante se asocia al anión y en el segundo al catión. Entonces, las sales pueden modificar la solubilidad de un no electrolito, ya sea aumentando o disminuyendo esta solubilidad. Cuando disminuye salting out, cuando aumenta salting in. En el caso de que el soluto esté formado por dos o más especies, por ejemplo, una sal inorgánica ionizable, que podemos simbolizarla con AB, en solución pasa a formar uno de los iones A en solución más B en solución. Este equilibrio, gobernado por una constante de equilibrio, como ya habíamos definido, la actividad de A en solución por la actividad de B en solución sobre la actividad de A por B, AB, que era el sólido. Actividad de los sólidos unitarios. Entonces, esta constante de equilibrio será la actividad de A por la actividad de B. Si es muy poco soluble, la solución va a ser infinitamente diluida, entonces esta constante de equilibrio podríamos expresarla en función de las concentraciones, va a ser igual a la concentración de A por la concentración de B. Y esta constante de equilibrio particular se la conoce normalmente como KPS, constante del producto de solubilidad. Va a ser igual al el producto de las concentraciones de ambas especies. Por ejemplo, el KPS del cloruro de plata va a ser igual a la concentración de los iones plata por la concentración de los iones cloruros y es igual a 1,56 por 10 a la menos 10. A partir de este dato, nosotros podríamos definir la solubilidad del cloruro de plata, puesto que entonces estas concentraciones que están en equilibrio serían la solubilidad, el KPS sería la solubilidad referida a los iones plata y la solubilidad referida a los iones cloruros. Y por tanto, la solubilidad de cloruro de plata va a ser igual a la raíz cuadrada de ese KPS. Si tenemos sales del tipo del cloruro de plomo 2, este nos va a dar iones plomo 2 más 2 iones cloruro. El KPS será la concentración de iones plomo por la de cloruros al cuadrado, es decir, que será la solubilidad por la solubilidad al cuadrado, y de ahí puedo despejar nuevamente como lo hacíamos en el cloruro de plata,
la solubilidad del cloruro de plomo, 2, o el sulfuro de arsénico 3, que nos da 2 moles de iones arsénicos 3 positivo y 3 moles de sulfuros. El KPS entonces será la concentración de los iones arsénico al cuadrado por la de sulfuros al cubo. Nuevamente será la solubilidad al cuadrado por la solubilidad al cubo y podremos despejar la solubilidad. Entonces, lo que estábamos viendo era el efecto que las sales tenían sobre la solubilidad. En el caso de este tipo de solutos que eran sales ionizables o especies ionizables, la adición de iones puede aumentar o disminuir también la solubilidad. Cuando se adiciona una sal que no tiene ion común a la especie, a los solutos que estamos analizando, nosotros decimos que la solubilidad, cuando es un ion no común, la solubilidad aumenta. Ion no común, la solubilidad aumenta. Y el ion común, la solubilidad disminuye. La adición de un ion común, la solubilidad disminuye. Eso se va a ver más claramente en el laboratorio donde determinan la solubilidad del sulfato de plomo y van a verificar con datos cómo cambia la solubilidad de ese sulfato de plomo con la adición de sales que tienen ion común y ion no común. Entonces habíamos definido ese KPS como para una sal que tiene muy pocos iones en solución, infinitamente diluida, como el producto de las concentraciones. Como ya hemos visto a partir del tema 1 también, si nosotros necesitamos una expresión exacta, este KPS lo definimos en función de las actividades, la actividad de los iones cloruro por la actividad de los iones plata. Y también sabíamos que la actividad estaba relacionada con la concentración, como que la actividad era igual al coeficiente de actividad por la concentración. Entonces, en este caso, el KPS va a ser igual al coeficiente de actividad iónico medio, este más menos, es el coeficiente de actividad de este soluto, el cloruro de plata, elevado al cuadrado por la concentración de cloruros por la concentración de plata. Y esta constante de producto de solubilidad es lo que se denomina termodinámico o verdadero. Y el definido en función de las concentraciones, el aparente. Ya habíamos mencionado o esbozado el concepto de actividad y habíamos dicho que cuando teníamos iones, un gran número de iones con cargas opuestas en soluciones de electrolitos, se influencian a través de fuerzas interiónicas. Y esto hacía que tuviéramos que definir, cuando aumentaban las concentraciones, el concepto de actividad. A dilución infinita, estos están muy separados, no interaccionan y la actividad era igual a la concentración. Ahora vamos a definir una actividad iónica media, que se simboliza con el signo la actividad más menos, y está definida o se define como la actividad del catión elevado a su coeficiente estequiométrico por la actividad del anión a su coeficiente estequiométrico, todo eso elevado a la 1 sobre m más n, que eran los coeficientes estequiométricos. Por ejemplo, para el cloruro de sodio será la actividad del catión elevado a la 1, la actividad del anión elevado a la 1, todo eso elevado a la 1 sobre 1 más 1, que es un medio. Para el cloruro férrico será la actividad de hierros a la 1 por la actividad de los cloruros al cubo, todo eso elevado a la 1/4. Y cómo se relacionan esta definición de la actividad iónica media con las concentraciones. Esa actividad iónica media, entonces, será
el coeficiente de actividad del catión por su concentración elevado al coeficiente estequiométrico, el coeficiente del anión por su concentración elevado al coeficiente estequiométrico, y todo eso elevado a la 1 sobre n más n. Separamos los coeficientes por un lado y las concentraciones por el otro, y por definición este coeficiente de actividad iónico medio es igual al coeficiente del catión elevado a su coeficiente estequiométrico por el coeficiente de actividad del anión elevado al su coeficiente estequiométrico, todo eso elevado a la 1 sobre m más n. Entonces, si multiplicamos o elevamos toda esta igualdad a la m más n, nos queda que el coeficiente de actividad iónico medio a la m más n es igual al producto de los coeficientes estequiométricos elevado a la m más n. Entonces, si llevamos estos conceptos al valor de la actividad iónico medio, nos queda que la actividad iónico medio es igual al coeficiente de actividad iónico medio por la concentración de catión elevado a la m, por la concentración del anión elevado a la m, n, todo eso a la 1 sobre m más n. Sabiendo que la concentración del catión es igual a m, el coeficiente estequiométrico por concentración, y la del anión a n por la concentración. De esto también tendrán un ejercicio en la práctica donde podrán verlo más claramente este concepto y a qué es igual en un ejemplo práctico. Nos queda definir entonces, para tener acabadamente el concepto de actividad, el término de Debye-Hückel. Nosotros habíamos dicho que la actividad era igual al coeficiente de actividad por la concentración. Este coeficiente de actividad, ese gamma, puede ser, también lo habíamos visto, determinado experimentalmente a través de medidas de celdas electroquímicas o propiedades coligativas, o puede calcularse de forma teórica utilizando la expresión de Debye-Hückel. Debye-Hückel establece que el logaritmo del coeficiente de actividad de una especie I cualquiera es igual a menos A por la carga de ese ion al cuadrado por la raíz cuadrada de la fuerza iónica, y la fuerza iónica. Recordemos, fuerza iónica era igual a un medio de la sumatoria sobre todos los iones de la molalidad por la carga del ion al cuadrado. A es un factor que depende del disolvente, Z era la carga del ion. En el caso de que tengamos coeficiente de actividad iónico medio, esto es igual a por la carga del catión, por la carga del anión, por la raíz cuadrada de la fuerza iónica. En este caso no colocamos el signo menos porque tendremos ya el producto de estas cargas, uno positivo y una negativa. Esta es la expresión de Debye-Hückel para determinar este coeficiente de actividad iónico medio, y esta es una ley límite. Quiere decir que se cumple en un determinado rango. Ese rango está definido por las fuerzas iónicas. Entonces, cuando la fuerza iónica es pequeña, menor que 0,02, entonces vale esta expresión. Pero si los valores de fuerza iónicas fueran mayores, esta expresión no tiene validez, o sea, se aleja mucho de la realidad, y se modifica entonces la expresión. Cuando la fuerza iónica está entre los límites entre 0,1 y 0,02, se utiliza esta expresión, dada también por Debye-Hückel, para ese tipo de condiciones de fuerza iónica. Queda A, que era este factor que dependía del disolvente, y a la temperatura, por las cargas de los iones, por la raíz cuadrada de la fuerza iónica, pero aparece en el denominador 1 más A sub I por B por la raíz cuadrada de la fuerza iónica. A sub I es un parámetro que da cuenta del diámetro efectivo
que tienen la especie, y B es una constante que depende del solvente y de la temperatura. La ventaja que tenemos es que el producto de estas dos variables A y B dan aproximadamente 1. El diámetro tiene valores del orden del 3 a 4 por 10 a la menos 8, y B, que va a depender del solvente, pero por ejemplo para agua y a 25 grados centígrados es 0,33 por 10 a la 8. Entonces este producto daría aproximadamente igual a 1. Entonces la expresión que se usa para este rango de fuerzas iónicas es A por Z del catión, Z del anión, por la raíz cuadrada de la fuerza iónica sobre 1 más la fuerza iónica. Y nuevamente, si las fuerzas iónicas son mayores, tenemos otra expresión que se incorpora un nuevo término que es un C, otra constante, por la fuerza iónica. Esto ya no lo aplicaremos nosotros en nuestras prácticas, pero sí para determinar estos coeficientes de actividad iónica medio utilizaremos el que tenemos para fuerzas iónicas pequeñas y para intervalos un poco mayores de fuerza iónica. Vamos a dejar acá para que no sea tan largo el video y continuamos luego con este tema en otro archivo.